El rumbo de la tarde con los poderosos. Señor TH. Mira, hoy debe llegar la vacuna hoy, porque ayer se retrasó el avión. Por algunas razones tuvo que hacer una No escala me diga que se dañó una turbina. No, la escala técnica es un vuelo de China para acá. Entonces tenía también, no solamente el compromiso con República Dominicana, sino que tenía también, y entonces llega hoy a las 5:30 de la tarde. Bueno, debe estar llegando en este momento al aeropuerto de las Américas. Bueno, estuve. Mira, con relación a eso, ahora, con lo que está llamando Cristóbal Rodríguez, pero con relación a lo de Haití, hay cosas que no pueden ser, que no están dentro de un marco lógico, sensato. La información sobre los comandos de la República Dominicana que iban a ir a Haití. ¿Comandos antiterroristas? Primero, eso no es posible en dos países vecinos, amigos, que no están en conflicto, que no tienen una guerra, etcétera. Que por el contrario tienen unas relaciones bilaterales, se supone que armoniosa. Y ese es nuestro segundo socio comercial. No sé de dónde salió esa información, quién pudo haberla dado o quién pudo haberla filtrado, ni con qué propósito se hizo, pero yo no me imagino, eso lo hicieron los israelíes, se metieron en Uganda. Buscando, y no solamente en Uganda, también en Argentina, se metieron buscando. En Brasil, en Argentina, sí, se llevaron a los nazis. Buscando criminales de guerra. Se metieron en Uganda también con Idi Amin Dada. Sí. Una operación espectacular esa de Uganda. Se llama así, Operación Sí, Entebbe. pero ya en estos tiempos, uno siempre verá cosas, pero me resulta a mí insólito que eso. ¿Quién va por ahí? Soto Jiménez. Sí, se pareció a Soto Jiménez. Mira, eso es muy difícil. En segundo lugar, creo que efectivamente debió producirse algún nivel de declaración de parte del Ministerio de Defensa para decirle al país y a los haitianos mismos, no, nosotros no tenemos, sí podemos colaborar con las autoridades haitianas, sí podemos darles algún tipo de logística que ustedes no tienen, etcétera. Nosotros estamos más desarrollados que los haitianos en esa materia, pues, y los que están secuestrados, hay 2 dominicanos, pues es posible. Pero por lo demás, yo creo que hemos hecho una cosa como demasiado grande por algo que no lo tiene. Vi a la madre de los jóvenes llorar desconsoladamente. Ojalá que eso se resuelva. Hablamos ayer sobre lo que pasa en Haití. Haití es tierra de nadie. En Haití hay una situación de desolación en términos de Estado. Allí no hay unas fuerzas armadas confiables, no hay una policía confiable. Lo que hay son muchas bandas de delincuentes que incluso muchas veces enfrentadas una con otra. Claro, y el secuestro es una industria. Claro, el secuestro, yo le decía a ustedes, me decía Farú Miguel, el embajador allá, que allá hay grupos que secuestran y venden los secuestros, ¿no? Y secuestré a Yoydo Rodríguez, él vale 2 millones, te lo voy a dar por 1 millón. Entonces aquí dámelo, está bien, cojo el millón, entonces tú pides a la familia 2,5 millones. Los 2 vehículos tenían placa oficial. Sí, pero yo le decía a Georgie que ese hecho no involucra necesariamente claro, a la policía, porque aquí mismo nosotros vemos y se ha visto en muchas partes y se ve en todas las películas que la gente usa vehículos oficiales, placas oficiales, chalecos y armas y fusiles oficiales sin serlo, justamente para dar la impresión o involucrar a la policía, al ejército o a las autoridades correspondientes. Hoy circuló la información en la mañana temprano, Juan, de la voz de una de las directoras del equipo de filmación, que habían tenido contactos con los secuestradores, que les garantizaron que las 3 personas, porque son 2 dominicanos y un haitiano que les servía de traductor, que las 3 personas están en buen estado y que estaban negociando su rescate. Están pidiendo $2 millones. Sí, pues eso para negociar. Dame uno. No, yo digo, están pidiendo. Yo digo, dame uno, no, bajamos en 800, no, que nada más tengo 700. ¿Quién va a buscar los 2 millones? ¿Qué sé yo? Yo vi la madre de ese muchacho.
No creo que tengan $2 millones. No, parece que lo que te digo, que la La productora que es francesa. Está negociando, dijo la ejecutiva, está negociando con los secuestradores. Bueno, yo tengo una opinión muy personal. Quizás sea un tremendismo el que la diga por aquí. Dígala. Pero yo con secuestradores no negocio. Bueno, los gobiernos directamente no negocian con secuestradores en su forma oficial de decir las cosas, ¿no? Aunque si bien es cierto que, digo, eso no está confirmado siquiera. No ha habido un desmentido, pero tampoco hay que desmentir lo que usted no ha hecho, pienso yo. En el caso de la información de las Fuerzas Armadas. No, pero debieron emitir un comunicado, por eso que, por lo que dice Juan también, principalmente, es un asunto muy delicado en dos países, ¿tú me entiendes? No, y nosotros estamos obligados a respetar la soberanía de la República de Haití. Es un asunto muy delicado y decir sencillamente un comunicado. Pero si Haití, nosotros no desconocemos si las autoridades haitianas no están en capacidad de poder garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos, que no te sorprenda que Naciones Unidas o no sé, puedan planificar e intervenir de nuevo Haití. No te sorprenda, porque como dijo Juan, eso es tierra de nadie. Yo estuve viendo una parte de la comparecencia del presidente Moïse ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la verdad es que salí más preocupado después de escuchar su alocución. Y solamente hay que ver la actitud y la posición que ha asumido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que inicialmente parecieran que respaldaban al presidente haitiano, pero que finalmente le han retirado ese respaldo por todas las actitudes y acciones que ha tomado en contra de la justicia, en contra del pueblo haitiano, y está siendo calificado incluso como un dictador. Entonces, pero bueno, hemos hecho contacto con el abogado constitucionalista, pero sobre todo gran amigo nuestro, colaborador permanente de este programa, el doctor Cristóbal Rodríguez. Buenas tardes, Cristóbal. ¿Cómo anda la vida? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Mira, hemos estado analizando ayer y hoy el tema de lo que ocurre en el entorno de la Cámara de Cuentas. Y en esto tiene dos aristas que me gustaría oír tu opinión. Una de ellas es la forma en cómo se produjo el allanamiento, todo esto, la aparatosidad, bueno, todo esto. Primero. Y segundo, ¿qué implicaciones tiene esa acción en la Cámara de Cuentas de parte de la autoridad judicial, de parte de la autoridad del Ministerio Público, en un momento donde todavía no se ha radicado unas acusaciones formales y ya se habla de que son investigados por esto y aquello en el famoso Tribunal Moral de la Sociedad? Bueno, quizás empezar haciendo una puntualización sobre eso último que tú decías. La formulación de una acusación es un momento en el proceso penal que es posterior a la investigación. Lo que está haciendo en el Ministerio Público es una labor de investigación. La diligencia de allanamiento es parte de un proceso de investigación que hace ya cerca de 2 meses, quizás más, ha anunciado el Ministerio Público que está llevando a cabo contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Es posible que, y sin duda, haya llamado la atención en que se hizo allanamiento, y ese llamado de atención tiene sobre todo que ver con el del evento, no así con un cuento a los fundamentos de la actuación. Y quiero esto precisarlo. Es decir, al margen de cualquier reticencia sobre las formas, la pregunta es si tiene amparo en derecho
lo que ha hecho el Ministerio Público. ¿Lo tiene? Y la respuesta a eso es que sí. Y es que sí, porque los miembros de la Cámara de Cuentas, como cualquier funcionario público, como cualquier persona que ejerce funciones públicas, están gobernados por un principio constitucional que es el de responsabilidad por los actos que lleven a cabo en el desempeño de sus atribuciones. Está sometido a ello el presidente de la República, el vicepresidente, los senadores, los diputados, todos los funcionarios, sin excepción. Es un principio que está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Dominicana, que establece que quienes gobiernan son responsables por sus actos. Y ese es un principio que viene desde el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte, que entendió que en la esencia del acto de gobernar está la responsabilidad por los actos de gobierno. Máxime, si los actos de gobierno se llevan a cabo a contrapelo de las disposiciones de la ley. Eso es lo primero. Lo segundo es, si estoy un poco pensando en los términos en que se ha llevado la discusión. Si hay un régimen jurídico especial previsto para los integrantes de la Cámara de Cuentas en el ordenamiento jurídico dominicano, y la respuesta es que no. Es decir, de todos los funcionarios que son, digamos que disfrutan de eso que se llama jurisdicción privilegiada, está el presidente, el vicepresidente, los jueces de la Suprema Corte, los jueces de corte, los legisladores, etcétera, está los miembros de la Cámara de Cuentas. De todos ellos, los únicos funcionarios respecto de los cuales la Constitución establece un ámbito especial de tratamiento en ocasión de procesos penales o de investigaciones penales es sobre el presidente, que según el artículo 133 de la Constitución no puede ser privado de libertad desde el momento en que es electo y mientras desempeñe funciones como presidente, tampoco el vicepresidente. Y respecto de los legisladores, que los artículos 86 y 87 de la Constitución prevén una garantía que es no en favor de los legisladores, sino de la Cámara, de la que forman parte, que es lo que se llama inmunidad parlamentaria. Inmunidad de palabra, no pueden ser procesados por lo que digan en el hemiciclo, y inmunidad de privación de libertad mientras dure la legislatura, a menos que hayan sido aprendidos en flagrante delito o que la Cámara a la que pertenecen le levante la inmunidad. Fuera de esos dos ámbitos, Poder Ejecutivo y Legislativo y legisladores, todos los demás funcionarios están gobernados por las reglas ordinarias del proceso penal, todos, sin una sola excepción. Entonces yo creo que eso es lo hay que empezar como haciendo esas matizaciones y esas precisiones. Entonces, en el caso que procede ahora, yo me hago también una pregunta. Si los actos de la Cámara de Cuentas están calificados, estoy buscando las palabras que puedan ser correctas, calificados de viciados, ¿son ilegales entonces? ¿Y cuáles actos entonces tú puedes definir? Los actos que ellos han hecho, por ejemplo, las conclusiones de auditorías o tal o cual. Entonces, ¿cómo se procede? ¿Cuál es la situación? El Ministerio Público lo que ha dicho es que empezó un proceso de investigación en ocasión de haber solicitado de manera reiterada información para el esclarecimiento de procesos. Caramba, se nos está perdiendo la comunicación. Que tuvo fueron evasivos. Eso es, en síntesis, lo que da inicio. Excúsame, Cristóbal. ¿Nos puedes repetir que se nos perdió un poquito la comunicación? Este último juicio, sí, por favor. Repito, el Ministerio Público solicitó información a la Cámara de Cuentas para esclarecer
procesos de investigación sobre los que estaba apoderado, ¿no? El Ministerio Público dijo, no recibimos la información. Okay. Y recurriendo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, inicia una investigación por obstrucción de justicia contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Okay. En ese proceso de investigación, el Ministerio Público, sobre todo a partir de los interrogatorios, obtiene información de los integrantes de la Cámara de Cuentas, no de nadie más, de los integrantes de la Cámara de Cuentas, de los titulares y de otros funcionarios de alto rango en la institución que, al decir del Ministerio Público, dan cuenta de anomalías sensibles en los procesos de auditoría. Anomalías que, reitero, al decir del Ministerio Público, van desde falsificación de documentos, alteración de fechas, alteración de la datación de determinadas auditorías e investigaciones. Eso dicho por miembros de la Cámara, ¿no? Incluido su presidente, Okay. al Ministerio Público en los interrogatorios. Eso le aporta elementos nuevos al Ministerio Público para decir aquí hay más de lo que pensábamos. Y entonces robustece una línea de investigación. Y entonces interroga reiteradamente a los miembros de la Cámara y va fluyendo información. Eso es lo que al final desemboca en el evento de ayer. Okay. ¿Qué fue lo que se encontró? Bueno, con todo lo que tenemos parece que ahí hay un problema mayúsculo. Y solicitaron a una jueza de instrucción que previamente había sido designada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia para que estuviera a cargo del proceso en virtud de la condición de funcionarios con jurisdicción privilegiada que tienen los miembros de la Cámara en virtud de lo que establece el artículo 154 de la Constitución. Entonces, en este momento, lo que tiene el Ministerio Público son indicios de la comisión de ilícitos. ¿Qué es lo que pretende el Ministerio Público? Confirmar si esos indicios son ciertos o si no. Y eso, ¿cómo se procede? Aparte de eso apunta el allanamiento. ¿Cómo se procede entonces ahora? ¿Se espera, como estamos en las puertas de una sustitución de esos miembros de la Cámara de Cuentas, porque ya incluso la Cámara de Diputados terminó las entrevistas y dijo que que estaba analizando para someter las ternas al Senado? ¿Se espera el proceso de salida de ellos para juzgarlo si fuera el caso, hacerle un expediente desde primera instancia, o se procede a hacerlo a través de la Suprema Corte de Justicia? Porque después que salgan, de todas maneras, ya pierden esa jurisdicción y va a primera instancia. Sí, mientras permanezcan en la institución, el procedimiento se debe llevar ante la jurisdicción de la Suprema Corte. En el momento en que salgan, entonces el procedimiento pasa a la etapa, a la fase ordinaria o Sí, parece que perdimos el contacto con... No. Sí, se cayó. Se cayó el contacto. Vamos a tratar de localizar de nuevo al doctor Cristóbal Rodríguez para ampliar, ¿no?, las declaraciones que estabas ofreciéndonos. A mí me resulta un poco extraño el que un allanamiento con todo ese aparataje sea para encontrar o buscar indicios. Yo tengo la absoluta seguridad de que había delación, de que ahí estaba la documentación, los expedientes, que comprometen la actuación de los miembros de la Cámara de Cuentas, Cristóbal. Comentaba yo que me resulta cuesta arriba, ¿no?, pensar que ese allanamiento sea con el propósito de ver si encuentran indicios. Yo tengo la seguridad de que hubo una delación, que había la seguridad de que ahí estaban los documentos que eran capaces de probar las irregularidades y las faltas cometidas por algunos de los empleados,
funcionarios, miembros de la Cámara de Cuentas. Un aparataje como ese, ir a buscar a ver si encuentro, no sé. No, tenían información importante. La Procuraduría tiene información importante. La tenía antes de iniciar los interrogatorios y almacenó mucho más después de iniciados los interrogatorios. Es lo que decía hace un momento. Si tú te lees la solicitud de allanamiento, la solicitud de orden para allanar, de autorización para el allanamiento que hizo el Ministerio Público, te vas a encontrar ahí con los detalles. Se describen hechos y circunstancias importantes de los interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas. Es decir, ellos empezaron a revelar anomalías realmente grandes. Entonces, y eso es lo que está en la instancia. Supongo que hay mucho más de lo que está en la instancia. Entonces, por supuesto que no fueron ahí a ciegas. Fueron ahí sabiendo ya, o con elementos suficientes para suponer que ahí hay cuestiones importantes. Eso sin duda. Con relación al caso en sí, si se encuentran y se demuestra que hubo acciones tendentes a limpiar y a borrar hallazgos que se produjeron en auditorías de algunas instituciones, ¿qué nivel de responsabilidad tienen los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Qué responsabilidad y riesgo tienen los funcionarios de esas instituciones que supuestamente fueron beneficiados con esa acción? Ya, la responsabilidad final de los miembros de la Cámara va a depender de cómo suceda el proceso, de cómo se lleva a cabo el proceso. Al final, el Ministerio Público lo que tiene siempre es una hipótesis de un caso que debe probarla. Entonces va a haber mayor o menor responsabilidad en la medida en que haya mayor o menor nivel de prueba. El Ministerio Público dice, hay indicios importantes de obstrucción de justicia, de asociación de funcionarios, de complicidad para comisión del delito de desfalco. Hay unos 7 u 8 tipos penales que en la hipótesis inicial del Ministerio Público están comprometidos. De la medida en que se puedan obtener pruebas fehacientes e irrefutables de esos indicios, o en la medida en que esos indicios se puedan convertir en pruebas irrefutables, va a dar la medida de los niveles de responsabilidad. Eso es imposible predecirlo con antelación, don Yori. Y lo otro, respecto de qué nivel de compromiso pueden tener las instituciones o los incumbentes de las instituciones presuntamente beneficiarias por lo mismo, va a depender de la naturaleza de las faltas, por ejemplo, porque de repente hubo anomalías que no traspasan el umbral de faltas administrativas. Bueno, pues eso se queda en eso, pero si hay cuestiones de índole penal, entonces va a suceder lo mismo que con los miembros de la Cámara. Todo va a depender de las pruebas que pueda recabar el Ministerio Público para defender su caso en justicia. Eso habrá que esperar cómo se desarrolla la investigación, ver cuáles son las instituciones presuntamente beneficiarias, cuáles fueron las auditorías que fueron alteradas, si es cierta al final la versión de algunos miembros de la Cámara de que hubo alteración de auditorías. Todo eso hay que esperar a ver en las próximas semanas cómo evoluciona. Me crea inquietud eso, doctor, porque los miembros de la Cámara pueden decir, bueno, eso lo hicieron funcionarios y empleados, no fue autorizado por nosotros. Y ahí... Eso es determinable, don Jorge. Eso, al final, se trata de seres humanos
que en última instancia van a tratar de de conseguir el mejor tratamiento personal. Y el Ministerio Público lo que le restaría sería verificar las informaciones que reciba, contrastar las informaciones que reciba con documentos, con líneas de investigación. Eso es relativamente, no es fácil, pero no es una cuestión a la que no pueda tener acceso el Ministerio Público de manera más o menos fehaciente. Bueno, doctor, como siempre, es un lujo conversar con usted. Un placer, un abrazo grande. Gracias. Bien, muchas gracias. El doctor Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, un colaborador permanente de este programa. No hay dudas de que no es fácil lo que le espera a los miembros de la Cámara de Cuentas. No es ¿A los que fácil. llegan o a los que se van? No, a los que están y se van. Y se van, y posiblemente vayan a un tribunal, o posiblemente vayan a una vacación. Pero ahí podremos ver toda una serie de telenovelas, de cuentos y de historias, Pero y yo de creo- yo creo- acusaciones yo creo- y contraacusaciones. Yo creo lo que tú dijiste. No es verdad. Aunque yo creo que el aparataje estuvo de más. Sin embargo, no creo que se hiciera a ver qué encuentro. No. Eso no es verdad. De Eso hecho, fueron específicamente a buscar. Claro. Además, yo sé, ellos saben. Le estaban dando seguimiento. Estaban investigando. Tenían sus propios agentes ahí dentro de la Cámara. Le estaban diciendo que estaban arreglando papeles, que estaban ocultando evidencias. Ahora, lo que yo quiero ver no es a los miembros de la Cámara de Cuentas, porque algo decía ayer el abogado Cándido Simón, y es verdad. Si yo estoy ocultando algo aquí, en esta cabina, ¿qué es lo que estoy ocultando? ¿A quién estoy favoreciendo? ¿A quién beneficia? ¿A quién estoy beneficiando? ¿Cuál es el pulpo que está tratando de tragarse ese caracol? No, ¿y quién tan grande y poderoso pudo dar una orden en la Cámara de Cuentas para que, en el caso de que sea cierto, se realizara esa alteración, modificación y limpieza? Yo he hecho como parte mía una frase, unos versos de Mario Benedetti en el poema Hombre preso que mira a su hijo. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Entonces, ¿qué pasa? En las oficinas públicas y en muchos lugares, que te dicen, mira, tenemos que proteger a fulano de tal, y lo hacen eso como una parte de la política. O yo he escuchado mucho la frase, eso del presidente. Hay una orden directa del presidente, ¿no? Ese proyecto del presidente. O ese es un hombre del presidente. O ese es un hombre del presidente, ¿no? Alexis es hermano del presidente. Yomar es hermana del presidente. Entonces, ella no está actuando en nombre del presidente, pero ahí viene la prevaricación. Se vale el nombre del presidente para hacer lo que hizo, igual que el otro. Y los funcionarios también hacen eso, ¿no? Reciben que una orden del presidente. Y como tú no vayas a preguntar al presidente. Exactamente. Entonces tú actúas en función política a favor de lo que está diciendo el presidente. Y ahí tú... Por eso hay que aprender a decir no. No, sí, yo no lo voy a hacer. No que el presidente... Que venga... Como lo dijo George una vez a un grupo, que el presidente quería que le diera a la Radio Televisión Dominicana un pendejo. Que me lo diga el presidente. ¿No? Y si el presidente me lo dice, entonces yo renuncio y me voy. Porque esa es tu prerrogativa. Siempre decir no, no importa cuáles son las consecuencias. Que haga tal cosa a nombre del presidente. Ajá, ¿te lo dijo el presidente a ti? Como yo le dije a un señor. Le dije, mira, a mí no me diga que Hipólito dijo. No, Hipólito que me lo diga a mí. Una vez, que tú vas a ser director de Radio Popular, me dice Corporán. Me lo dijo el presidente. Hipólito dijo eso. El presidente dijo eso. Sí. Llamo al presidente. Ajá. Presidente, dice fulano de tal que yo voy a ser director porque usted lo dijo.
Eso es imposible. Yo no te puedo hacer eso. Ni loco. Pues es verdad. El presidente me dice eso, yo digo que no, inmediatamente. Yo le decía a Corporán, tú y yo somos amigos y queremos siendo amigos, pero sin trabajar juntos nunca. Sí, porque ¿tú sabes lo que jodía Corporán? Con los editoriales, con los comentarios. Y te llamaba, que haga un comentario, que escriba un comentario sobre esto. Yo no tolero a nadie, absolutamente a nadie. ¿No? A George Rodríguez nada más. Carter me diciendo que diga, que no diga. ¿No entiendes? Él no te dice que diga, él te dice que no. No, pero es verdad, tú tienes el derecho a decir que no. Bueno, George lo sabe, que ha ocupado posiciones públicas importantes. ¿No? Y que sabe la presión que tenía para que entregara una propiedad que no era suya, sino que era del Estado, que era del pueblo dominicano, y se negó. Cualquier otro lo entrega. Porque dijo el presidente. O porque dijo Pereyó, porque dijo el otro. No. Tu responsabilidad es individual. ¿No? Y por eso es que se te juzga. Y tú no puedes decir a mí que me dijo fulano. No, que fue Juan TH que me dijo. Oye, Juan TH manda. Juan TH es dueño tuyo. Se te juzga por lo que tú hiciste. Que le entregue el canal a Gómez Díaz. Ojo. ¿Y por qué? No, pues te dejo un maletillo de cuarto ahí. Y es fácil. No. Un día fue, Dios le tenga en la gloria, don Ramón A. Fon Bernal, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, y me dijo, mira, enciclopedia, esa enciclopedia que está ahí, oí al presidente que tiene interés en ella, le interesa conseguirla, llámate ahí, que la empaquen, yo se la llevo a Palacio. Le dije, esa enciclopedia no es mía, es propiedad del Estado Dominicano. Si el presidente la quiere, no hay ningún problema, que me mande un oficio solicitándola, descargándola, que la descargue en bienes nacionales, claro, y en bienes nacionales se la asigne a él. Y luego tuve la oportunidad de hablar con el presidente Fernández y me dijo, no, pero yo bajo ninguna circunstancia he pedido eso. No, pero es así. Sí. El único maletín que Jorge aceptó fue el que le dio Trujillo cuando él tenía 5 años. Lo que yo acepto es que vayamos a la pausa ahora. Son las 6 de la tarde con 2 minutos.